motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Son de mi adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí todas reunidas y todos con los niños. Queremos contar un poquito de nuestros días en esta cuarentena. Los niños estudiando juiciosos, virtual, todos los días de 7 de la mañana a 12 del día, común y corriente, con sus uniformes. Nosotras pues descansando, tomándonos unas pequeñas vacaciones todas. Katie pues ahí mejorando un poquito de salud, y mi mamá pues como siempre siendo nuestra chef profesional y acompañándonos todas, y como siempre reunidas en familia, y lo más importante siempre en la gracia de Dios. Entonces a continuación mi hermana Winnie les va a compartir un salmo. Salmo 132. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormeciendo, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, en Efrata los oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Es verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De su decencia pondré sobre su trono. Si tus hijos guardaran mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Amén. Amén. Bueno, quisimos compartirle hoy este salmo y les deseamos a todos un feliz día, y les vamos a cantar la canción favorita de todos los niños de esta casa. Buenos días a todos, qué bueno que podamos tener nuevamente este encuentro dominical.
Qué alegría que podamos seguir juntos tras las huellas de Jesús, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pero sabiendo cuánto nos ama nuestro amado Señor. Vamos entonces a cantar para Jesús. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. En mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido yo te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido yo te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. La última reflexión fue un poco densa por la cantidad de información que teníamos que tener en cuenta para poder entender el contexto en el cual se estaba desarrollando en la fiesta de la dedicación. Hoy llegamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan y a partir de este momento cambia todo.
Juan ha venido de una manera muy acelerada durante los últimos capítulos, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10. Transcurren 2 años, algo menos de 2 años, pero casi 2 años. Y viene de una manera muy acelerada contando los eventos, pero a partir del capítulo 11, Juan se detiene y comienza a ir más despacio, tanto así que los capítulos 11 y 12 narran desde casi 2 semanas antes de la crucifixión hasta el momento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero los capítulos 11 y 12 narran las 2 últimas semanas de Jesús antes de la crucifixión, y lo que son los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 narran la última noche antes que Jesús sea capturado para ser llevado a los juicios. Entonces, Juan, a partir del capítulo 11, comienza una dinámica muy diferente. Cuando terminamos el capítulo 10, Jesús se ha trasladado de Jerusalén hacia el sitio donde bautizaba Juan. Esto es cerca del río Jordán, pero es al otro lado del río Jordán, en una provincia que también es del país de los judíos, que se llama Perea, que queda fronteriza a Judea, pero al otro lado del río Jordán. Entonces, Jesús está en ese lugar. Han pasado casi 4 meses desde el momento que Jesús llega a este lugar hasta el capítulo 11. Y parece ser que Jesús todo este tiempo ha estado en ese lugar, porque al finalizar el capítulo 10 nos dice que mucha gente se convierte con esta visita de Jesús en este tiempo que ha estado. ¿Cómo sabemos que han pasado casi 4 meses? Porque recuerdan que la fiesta de la dedicación es en diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre o mediados de diciembre, y ya vamos a estar a 2 semanas o menos de la crucifixión de Jesús, que es en Pascua, que esto es finales de marzo o abril. Este es el tiempo que ha transcurrido hasta el momento que llegamos ahora al capítulo 11 del Evangelio de Juan. Ya entendiendo en qué momento estamos, en qué lugar está Jesús, entonces vamos a ir a la reflexión del día de hoy. Y hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 16, y sobre este texto es que vamos a reflexionar. Entonces vamos a ir al versículo 1 del capítulo 11. Dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Y aquí ya hay una cantidad de información que hay que tener en cuenta. Lo primero es que había un hombre llamado Lázaro, que también es Eleazar. Este hombre está enfermo. Y nos dice también que es hermano de María y de Marta, y que eran de Betania. Entonces, esto es una familia de 3 hermanos. La Biblia no nos habla más al respecto acerca de ellos, no sabemos mucho más de ellos. Posiblemente eran 3 personas ya adultas, los 3 solteros, y que todavía vivían juntos, es lo más probable, pero no hay certeza al respecto. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que eran de Betania. Betania es una población muy pequeña, muy pequeñita, que queda apenas a algo menos de 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y Betania era el centro de operaciones de Jesús cuando bajaba a la provincia de Judea, cuando estaba enseñando en Jerusalén. Él se quedaba allí en la casa de estos 3 hermanos. Eran muy, muy amigos. Entonces,
aunque la principal sede de Jesús o el principal centro de operaciones de Jesús estaba en Capernaum, en la parte norte del país de Palestina, allí en Galilea, cuando bajaba tenía otro lugar, otro centro de operaciones que era Betania, y desde allí él se movilizaba a Jerusalén cada día, porque realmente no era muy lejos, menos de 3 kilómetros de distancia, una distancia fácil de cubrir en poco tiempo. 2. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Esto que está diciendo Juan en este momento lo va a narrar de una mejor manera en el capítulo 12. Es allí donde va a narrar cómo esta mujer unge a Jesús. Pero como el Evangelio de Juan fue escrito mucho después de estos acontecimientos, pues la historia de María ungiendo a Jesús ya era muy conocida por todos los cristianos. Por eso él lo que está diciendo es, esta mujer, esta María, que es hermana de Lázaro, es esa que ya les voy a contar y que ustedes ya saben que ungió a Jesús. Entonces era tan conocida la historia de María que para poder ubicar a Lázaro tenía que hablar de la famosa María. 3. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Realmente el texto traducido aquí en esta nueva versión internacional pues se queda corto. Me gusta mucho más como otras versiones dicen al que amas, ese amigo al que tú amas está enfermo. Porque Jesús tenía una relación muy cercana con esta familia. Realmente era una familia a la que él amaba mucho. No solamente eran unos discípulos más, sino que eran realmente cercanos al corazón de Jesús. Imagínense, ¿cómo será que en el versículo 5 lo repiten? Vamos a adelantarnos un poquito. Versículo 5. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces dense cuenta cómo Jesús está, cómo Juan está reconociendo, recordando ese cariño especial que tenía Jesús por esta familia. Pero no solamente ese, también en el versículo 11 lo vuelve a decir. Dicho esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Nuestro amigo Lázaro. Jesús se refiere a Lázaro como nuestro amigo. Tal vez no solamente era una familia querida por Jesús, sino muy amada por todos los discípulos de Jesús, por los más cercanos a Jesús, que se quedarían con Jesús en los alrededores de Betania, en los tiempos en que bajaban a la provincia de Judea. Entonces, qué bonito ver cómo Jesús ama a esta familia. Pero Jesús no solamente amaba a esta familia, Jesús te ama a ti, Jesús me ama a mí de una manera maravillosa. Jesús nos ama de tal manera que Él mismo nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, que dice, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús dio la vida por ti. Jesús dio la vida por mí. Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Veíamos en el capítulo 10 que el pastor da la vida por sus ovejas. Él dio la vida por nosotros y no solamente somos ovejas, somos amigos de Jesús. Él es nuestro amigo. Él decidió ser nuestro amigo y nos ama de una manera entrañable. El amor de Jesús por ti es maravilloso. El amor de Jesús por ti es tan grande que tú no lo puedes entender, que no lo podemos entender. La misericordia, la gracia de Dios, que es el resultado de ese amor que tiene por nosotros, es maravilloso. Romanos capítulo 8 nos lo dice en los versículos 38 y 39 de esta manera. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué maravilloso! Ese es el amor. Nada nos podrá separar del amor de ese Jesús que ha dado su vida por ti y por mí, que ha dado su vida por sus amigos. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por ti y ese es el amor más grande. Y aquí en este texto de hoy vamos a ver cómo Jesús nos ama de tal manera que nos rodea, nos acompaña en todo momento, en las circunstancias más increíbles y más difíciles de nuestra vida. 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y este es un versículo que tenemos nosotros, los seguidores de Jesús, que tener en cuenta. Absolutamente todo lo que nos suceda a los que amamos a Jesús, a los que seguimos a Jesús primero, como nos lo recuerda Pablo, es para nuestro bien. Pero, sobre todo, todo es utilizado por Dios mismo, por Jesús, para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo lo que pase en nuestras vidas tiene que tener un fin, que es la gloria de Dios. Nosotros no somos el centro de la historia, nosotros no somos el centro de nuestro caminar con el Señor, es Dios mismo. Todo es para la gloria de Él, todo es en Él, por Él y para Él. Si no es para la gloria de Dios, no tiene sentido nuestra existencia. Todo es para la gloria de Dios. Esta enfermedad que tenía Lázaro es para la gloria de Dios. Cuando tú caminas de la mano del Señor, aún en medio de las dificultades más grandes, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de una crisis económica, de una crisis familiar, es para la gloria de Dios. Nosotros, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, no estamos exentos de dificultades, de enfermedad, no estamos exentos de problemas, porque vivimos en un mundo caído. Todo lo que nos rodea es el resultado de la caída del hombre. Y por eso siempre vamos a tener dificultades. Tenemos un cuerpo que tiene las consecuencias de la caída, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que si el Señor no viene antes va a terminar en una sepultura. Entonces, es parte de nuestra existencia caminar en medio de estas dificultades y en medio de estos, de los problemas. Si alguien te dice que un cristiano no sufre, esa persona no ha leído la palabra de Dios, porque no es real. Si una persona te dice que desde el momento que conoces a Jesús o que empiezas a seguirlo, no vas a volver a tener dificultades, esa persona no está siendo sincera contigo, porque no es así. Todos los personajes de la Biblia que vemos, los grandes héroes de la Biblia se enfermaron, murieron, tuvieron problemas y dificultades. Pero la manera como asumimos esas dificultades, la manera como asumimos la enfermedad, la manera como asumimos cada momento de nuestras vidas, en el momento de la alegría, pero también en el momento de la dificultad, es para la gloria de Dios. Dice a continuación el versículo 5. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y esta es de las lecturas que son a veces difíciles. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, los amaba. Y sabemos que los amaba de una manera entrañable, de una manera realmente profunda. Tal vez casi tanto como te ama a ti y a mí. Los amaba muchísimo, así como nos ama a nosotros. Sin embargo, cuando Jesús escucha que Lázaro está enfermo, no sale corriendo inmediatamente hacia Betania, hacia el lugar donde estaban ellos. Jesús está allí, cerca del río Jordán, aproximadamente a 30 kilómetros de distancia de Betania. Es un tramo que se habría podido recorrer en un día.
Jesús habría podido salir corriendo y tal vez esperamos de Jesús una reacción como la tendría una mamá, ¿cierto? O un papá, que en el momento que escucha que su hijo está enfermo, bota todo a un lado, si está en una junta, si está con una persona importante, le dice: lo siento, qué pena, tengo que ausentarme, no puedo quedarme acá, mi cabeza no da, mi corazón no da porque mi hijo está enfermo, e inmediatamente sale a buscar a su hijo. Pero Jesús no actúa de esa manera. Tal vez Marta y María, al querer que Jesús se enterara de esto, esperaban esa reacción de Jesús, que Jesús inmediatamente saliera hacia donde estaba Lázaro, o tal vez su corazón de hermanas de Lázaro esperaban que Jesús, del cual ellas sabían que los amaba mucho, sencillamente dijera una palabra y desde donde estuviera Lázaro se fuera sano de manera milagrosa. Pero Jesús no hizo las cosas de la manera que nosotros esperaríamos que las hiciera. Jesús no hizo las cosas en el momento, ni de la forma que tal vez estas hermanas de Lázaro esperaban que Jesús lo hiciera. No, Jesús se queda 2 días más allí, cerca del río Jordán, en Perea, a 30 kilómetros de distancia. Dice el versículo 7. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Está allí en Perea y le dice: volvamos a Judea, pero no les está diciendo volvamos a Judea aquí al ladito del río Jordán, crucemos al otro lado del río Jordán y ya quedamos en Judea, porque el río Jordán era la separación geográfica entre estas dos provincias. No, cuando él le dice volvamos a Judea, es volvamos arriba hacia Jerusalén, hacia Betania, hacia esa zona en la cual la última vez querían matarme a piedra, y salimos de allí hacia este lugar, hacia el río Jordán. Versículo 8. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Y aquí vemos cómo los discípulos actúan exactamente en contravía a lo que en el corazón tenían Marta y María, las hermanas de Lázaro. Las hermanas de Lázaro anhelaban que Jesús volviera, Jesús no regresa, y los discípulos de Jesús no quieren volver allá, pero Jesús les dice: vamos a volver allá. Jesús no actúa ni como querían que actuaran en el momento y de la manera que querían Marta y María, pero tampoco actúa de la manera que quieren sus discípulos. Jesús tiene su propia agenda. Él actúa conforme a su perfecta soberanía, amor y sabiduría. Esa es la misericordia de Dios. No es como nosotros anhelamos muchas veces o como queremos. Nosotros muchas veces decimos: Jesús, te presento esta situación en la que estoy viviendo, y queremos que Él inmediatamente actúe y lo haga de la manera que nosotros queremos. O tal vez hacemos lo contrario: Jesús, por favor, que todavía no suceda esto, no quiero que suceda esto, por favor. Pero Jesús permite que suceda, porque Jesús interviene en nuestra vida con ese amor perfecto que está por encima de lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicos, que está por encima de lo que nosotros sentimos con nuestras emociones, que está por encima de nuestra percepción de la realidad, porque Jesús ve por encima de todo esto, pero ve con ese amor perfecto del cual nada ni nadie nos podrá separar. Por eso, a continuación dice el versículo 9: ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Y leamos el 10. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Cuando Jesús utiliza este proverbio de el día tiene 12 horas, los judíos trabajaban desde que el sol se asomaba por el oriente hasta que el sol se ocultaba
por el occidente, es decir, 12 horas aproximadamente. Y era en ese tiempo que ellos trabajaban, era en ese tiempo que eran productivos. Y Jesús está diciendo, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Yo tengo que trabajar las 12 horas, el tiempo que voy a estar aquí con ustedes, tengo que trabajar hasta el último momento. Es allí, es en ese momento que tengo que caminar. Y termina diciendo que el que camina de noche, el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. No puede esperar a que el tiempo haya pasado. Tiene que hacerlo en el tiempo que es antes de la crucifixión. Y es así como él va a cumplir con lo que tiene que cumplir. 11. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y aquí Jesús está utilizando una palabra clave y clara para que nosotros entendamos lo que es la realidad de la muerte. La muerte es algo pasajero, es un dormir, es una pausa en nuestra eternidad. Nosotros, los seres humanos, nacemos muertos porque nacemos separados de Dios. Pero los que hemos aceptado el regalo de salvación de Jesucristo, los que hemos creído que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es el sacrificio perfecto y es suficiente para que aquellos que recibamos ese regalo dado en la cruz del Calvario nos pase de muerte a vida, resucitamos, nacemos de nuevo, nacemos vivos, ahora sí. Quiere decir que cuando nacemos de mamá y papá nacemos muertos, pero cuando nacemos del Espíritu Santo de Dios comienza nuestra vida, allí sí comienza nuestra existencia. Pero en el momento que dejamos de respirar y que vamos al sepulcro, que vamos al cementerio, estamos durmiendo, porque nuestra vida comenzó cuando aceptamos la salvación de Jesucristo y sigue por la eternidad. En el momento que dejamos de respirar, solamente es una pausa. Y Jesús se refiere a esa pausa como dormir. Lo que está diciendo es, Lázaro solamente duerme, solamente está en una pausa, pero va a despertar. Versículo 12. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Y aquí me parece muy especial porque tal vez recuerdo a las mamás o a las abuelas cuando le dicen a los hijos, duerma mi hijo, que ahí recupera fuerzas y se recupera. Duerma, está enfermito, vaya a la cama, se recuesta un ratico y duerme y verá que cuando se levante va a estar recuperadito. Esta es la respuesta de los discípulos. Ah, qué bueno que está durmiendo. Eso, con esa dormidita que está teniendo Lázaro, va a levantarse recuperado. Dice el versículo 13. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. A veces nosotros también le respondemos al Señor de esa manera. Nos dice algo y nosotros tal vez no lo entendemos o a veces no lo queremos entender. 14. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y tal vez esto es una manera fuerte de hablar Jesús, ¿no? Miren, ya, Lázaro ha muerto, dejemos de dar rodeos. Lo dije de una manera, ¿no quisieron entenderlo? No quisieron entenderlo, Lázaro ha muerto. 15. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. ¡Wow! ¡Qué versículo tan fuerte! Vamos a leerlo nuevamente. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Me alegro de que haya muerto. No me alegro por Lázaro, no me alegro por Marta y María. Me alegro por ustedes para que crean. Y es fuerte porque Jesús les está diciendo, ustedes caminan conmigo, ustedes han estado conmigo, pero todavía les falta entender que
yo hago las cosas a mi manera y que ustedes necesitan someterse a la manera como yo hago las cosas, porque como yo las hago están bien. No es como ustedes piensan, no es como ustedes quieren. Mis pensamientos son del cielo, sus pensamientos son terrenales. Y tienen que entender que la manera como la hago yo, dice Jesús, es la manera que es perfecta y que es correcta. Y lo que nos está recordando es lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Y dice el 9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ellos no querían ir cerca de Jerusalén. Los iban a apedrear, tal vez iban a matar a su maestro. Marta y María querían que Jesús llegara allí y tal vez las acompañara, las consolara o hiciera un milagro, hiciera algo. Estuviera al lado de Lázaro en sus últimos momentos. Pero Jesús ni lo hace a la manera de los unos ni lo hace a la manera de los otros. Ni va inmediatamente para alcanzar a estar con Lázaro en sus últimos momentos y consolar a Marta y María en estos momentos difíciles, ni se queda en Perea como lo querían los apóstoles para evitar una confrontación con los fariseos. Los pensamientos de Dios, y Jesús es Dios, están por encima de nuestros pensamientos. Los caminos de Dios están por encima de nuestros caminos. Por eso, nosotros lo único que tenemos que hacer es someternos a la voluntad del que nos ama. Del que nos ama de tal manera que ha dado su vida por nosotros. Del que nos ama de tal manera que nos compró con su sangre preciosa. Del que nos ama de tal manera que fue una cruz y padeció por ti y por mí. Si Él nos ama tanto, lo que Él va a hacer es perfecto para nuestras vidas. Y tal vez nosotros no vamos a entender por qué tenemos que pasar por momentos difíciles, y tal vez no vamos a entender por qué tenemos que pasar por crisis, por dolor, por qué tendremos que llorar. Pero mientras estemos en este mundo caído que nos está bombardeando permanentemente por pesares, sabemos que Jesús, el buen pastor, el que dio su vida por sus amigos, el que nos ama hasta el punto de morir en la cruz del Calvario por nosotros, está cuidándonos. Y que mientras nos sometamos a Él, Él está haciendo lo mejor para nosotros. Y todo para la gloria de Él. Termina el versículo 16 diciendo: entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con Él. Y aquí tal vez podemos ver dos perspectivas de Tomás. O Tomás era muy avesado y estaba diciendo: vamos a morir por Él y estoy poniendo el pecho. O tal vez estaba diciendo: bueno, vamos allá a morir con Él, y no era realmente muy positivo. Pero independientemente de esto, Tomás está diciendo algo importantísimo. Jesús nos ama, vamos con Él, sin importar las consecuencias, vamos a caminar tras sus huellas. Tomás está confiando en el amor de Jesús. Marta y María también confiaban en el amor de Jesús, pero tenían unas expectativas que Jesús no cumplió. Los discípulos confiaban en el amor de Jesús, pero no querían enfrentar una situación. Tomás dice: bueno, muramos con Él. Pero cada uno de ellos está viendo todo desde sus ojos humanos. Jesús es el único que ve con los ojos de Dios, y el único que nos da el amor que nadie más nos puede dar. Acojámonos a ese amor del Señor, para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Gracias
a nuestro amado pastor. Gracias a nuestro amado amigo Jesús por tanto amor. Oremos dándole gracias a Dios por ese perfecto amor. Amado Señor, gracias por ese amor perfecto, por ese amor que nosotros no podemos entender. Te alabamos y te exaltamos, precioso Señor. La gloria, la honra y el honor son para ti, Señor. Señor, ayúdanos que nuestra vida te glorifique a ti. Que el centro de nuestra existencia realmente seas tú, Señor. Que podamos reflejar hacia ti ese amor con el cual tú nos amaste primero. No lo merecemos, pero nos lo das. Señor amado, Señor bendito, que podamos descansar en tu perfecto amor y vivir nuestra vida en ti, por ti y para ti. Amén. Vamos a cantar para Jesús. Señor amado, que ni por un momento olvidemos cuánto nos amas. Niños, ya viene la iglesia infantil. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Amado Señor, te alabamos y te exaltamos. Y solamente te podemos decir gracias, gracias por tanto amor. Un amor que no merecemos, un amor que incluso ni siquiera entendemos. La gloria sea para ti. Amén. Ahora sí, niños, a iglesia infantil. Muy buenos días, chicos. La enseñanza que corresponde para el día de hoy la encontramos en Hechos capítulo 2.
han estado enseñando cómo comenzó la iglesia, porque la iglesia no comenzó como nosotros la conocemos. Antes que viniera el Espíritu Santo, no existía la iglesia como nosotros la conocemos. Es más, no había iglesia. En una clase pasada nos contaron cómo vino el Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan? Recordemos que en una clase anterior habíamos dicho cómo había venido el Espíritu Santo. Recordamos que el Espíritu Santo había venido cuando ellos estaban reunidos orando y cómo había llegado en forma de lenguas de fuego, pero antes había un viento muy fuerte. Después de que llegaron las lenguas de fuego, ellos comenzaron a hablar diferentes idiomas. ¿Por qué empezaron a hablar en diferentes idiomas? Porque ese día habían muchos extranjeros que habían venido para la fiesta de Pentecostés y ellos hablaron los idiomas extranjeros para poder enseñarle a otras personas el evangelio. Ese día había muchísimas personas alrededor de los discípulos de todas las naciones y de todo el mundo. Como habían tantas personas, entonces ellos hablaron los idiomas de cada una de esas personas. Pero era muy difícil que muchas personas creyeran que ellos estaban hablando diferentes idiomas. Entonces muchos pensaron que tal vez ellos estaban borrachos y empezaron a señalar a los discípulos de Jesús porque no creían que unos pescadores fueran a hablar lenguas de otro en un momento dado. Pero el Espíritu Santo lo había permitido. ¡Qué bonito saber que Dios permitió que ese día se hablaran muchos idiomas para que todos escucharan la gran noticia de Jesús? ¿No creían que unos pescadores que no habían asistido al colegio pudieran hablar en tantos idiomas? Ahora imagínate que tú y yo, nosotros que podemos estudiar y usar la tecnología, las redes, los computadores, ¿a cuántos les podemos dar la gran noticia de Jesús y de la salvación? Y cuando muchos escuchan la noticia de Jesús, ¿sabes qué pasa? Dios nos une en grupos, en pequeñas comunidades, en iglesias locales, para que nos alegremos juntos, hablemos de las historias de Jesús, oremos, cantemos como nos gusta, nos animemos y ayudemos a otros. ¿Sabes? Ahora vamos a escuchar la historia bíblica. Y entonces en ese momento nuestro amigo Pedro, ese pescador que había negado anteriormente a Jesús 3 veces y que también había sostenido una conversación con Jesús porque no sabía qué iba a pasar y estaba muy confundido, en ese momento se llenó de mucho valor y entonces se dirigió a la multitud, pues ya no era el mismo Pedro, algo dentro de su corazón había cambiado para siempre. ¿Por qué? Porque iba a cumplir los planes de Dios. En ese momento, Pedro se dirigió a la multitud y comenzó a hablarles y a decirles que ellos no estaban borrachos, que lo que había pasado era que Jesucristo había venido del cielo a esta tierra y había sanado a muchas personas, pero sin embargo, la maldad y la acción del mundo lo crucificó en una cruz. Al tercer día él había resucitado y finalmente subió a los cielos nuevamente, regresó donde estaba el Padre. Eso les estaba explicando Pedro cuando en un momento dado todas las personas comenzaron a llorar, pues no habían entendido cómo había una persona tan buena y había sido muerta injustamente y más aún había sido condenada a la cruz del Calvario por culpa
de los pecados, y entonces comenzaron a sentir una fuerte tristeza y un fuerte arrepentimiento todas las personas que estaban en ese momento. Ellos lloraban y lloraban, pero no entendían por qué. Su corazón se había afligido muchísimo y entonces estaban muy tristes. Cuando uno está triste porque se ha portado mal, pues uno llora. Pues eso le pasó a ellos. Entonces ellos comenzaron a orar y a pensar y decir, ¿qué podemos hacer para que Dios nos perdone? ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestras vidas?, le preguntaron a Pedro. Entonces, en ese momento, Pedro les dijo que debían creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y recibir al Espíritu Santo. Luego de que eso pasaba, ellos debían bautizarse y seguir una vida nueva, una vida diferente. Por eso todos quisieron cambiar sus vidas y ser algo diferente para ellos. En ese momento ellos se arrepintieron y muchos fueron bautizados. Pero todo pasó porque Pedro tenía al Espíritu Santo dentro y el Espíritu Santo lo había empoderado para poder predicar la palabra. Él solamente enseñó a muchos la palabra que Jesucristo les había enseñado. Él no dijo mentiras, sino que simplemente por amor a Jesucristo enseñó lo que él había dicho y lo que él había dado en esa comisión de ir y predicar el Evangelio. Entonces, cuando las personas se arrepintieron, comenzaron a convivir nuevamente unas con otras. Entonces empezaron a reconstruir la ciudad y empezaron a reconstruir sus vidas. También empezaron a compartir los alimentos unos con otros, hablaban más seguido. También se reunían y compartían las historias de Cristo y oraban mucho. En ese momento llegaron al Evangelio aproximadamente unas 3,000 personas y sin embargo cada día llegaban más y más personas y se añadían a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos habían cambiado y habían entendido que seguir a Jesucristo era el mejor camino, y cuando uno decide seguir a Jesucristo, su vida cambia. Tal vez uno se vuelve más amable, quiere el bien para las demás personas, comparte los bienes que tiene con los más necesitados, porque en su corazón siempre están las ganas de cambiar, el deseo de que todas las personas que aman a Cristo estén bien. Y así fue como nació la iglesia primitiva. Después de que vino el Espíritu Santo y nuestro amigo Pedro, el apóstol que tantos defectos tenía, se arrepintió y fue usado por Dios para predicar la palabra de Dios. Bueno, entonces ahora vamos con el versículo de memoria para esta semana y lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, y dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Listo. Y el reto para esta semana va a ser el siguiente. Vamos a responder 3 preguntas, sí o no. La primera pregunta es la siguiente: ¿se afligieron de corazón las 3,000 personas al oír que habían matado al escogido de Dios? ¿Sí o no? Segunda: ¿tenían que darle la espalda al pecado y regresar a Dios antes de bautizarse y ser nuevas personas? ¿Sí o no? Y tercera pregunta: ¿recibirán el don del Espíritu Santo todos los creyentes que se arrepienten y se bautizan siguiendo a Jesús? ¿Qué creen, chicos? ¿Sí o no? Entonces, las respuestas a estas preguntas serán enviadas al WhatsApp de la iglesia y pues luego las corregiremos en otra sesión. Bueno, entonces espero que les haya sido grata la enseñanza del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana. Feliz semana para todos. Se les quiere. Chao.